en mi calidad de propietario, puedo usar, disfrutar, disponer, reivindicar el bien de mi propiedad. Yo tengo mi casa en mi propiedad, en consecuencia yo tengo todos estos atributos de la propiedad. Muy bien, y como puedo también usufructuar el bien, lo alquilo a determinada persona, pero esta persona o no me paga o no quiere salir del bien en el momento que el contrato termina. ¿Y qué es lo que nos dice el Código Civil? Norma sustantiva. Nos dice que los contratos se cumplen en sus propios términos. Y este señor no quiere salir. Y el Estado, que dio este código, que me dijo que yo tenía derecho a, no me da una alternativa para solucionar este conflicto. ¿Qué va a pasar? Obviamente que yo voy a tener que emplear la acción directa. Como no hay una solución, el Estado no me da forma, pero en este caso es que lo que voy a agarrar un palo, no sé, con toda mi pandilla, perdón, familia, voy a irme y voy a tratar de sacarlo, pues este individuo que está muy bien en mi propiedad y que no cumplió con un contrato que debió cumplir, porque el Estado así le dijo a través de esta ley. En un solo caso, miren ustedes cuánta violencia habría. Y si así hipotéticamente nos ponemos, no es un caso, sino imaginemos en todo el Perú una serie de situaciones así o parecidas. ¿Acaso no habría una gran conflictividad social? Por supuesto que sí. No existiríamos como Estado ya. Por eso es que se dice que el proceso también tiene como fin lograr la paz social y justicia. Muy bien. Entonces, si ese fin trascendente es lograr la paz social y justicia, ¿y cómo lo hago? Como dice la canción, pues hay formas, hay maneras. Pero si yo no encuentro esa forma, esa manera dentro del Código Procesal Civil, me cruzo de brazos y digo, bueno, pues no hay. Acudo a la acción civil, no, sino que ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar alguna alternativa. Y ojo que el Código Procesal Civil me da la posibilidad de hacer ello. Porque en la Constitución, el artículo 139 y también en el Código, título preliminar, me dice que yo puedo integrar la norma procesal. Y cuando me dice que yo puedo integrar la norma procesal, ¿qué me está diciendo? Si tú no encuentras una ley que resulte aplicable a tu caso, entonces trae o concibe o trae de otras realidades alguna figura que te pueda ayudar y con esto puedo integrar. Por eso es que nos habla pues de jurisprudencia, por eso es que nos habla el código que puede integrar con doctrina, costumbre. Hay diversas maneras como puedo integrar. Entonces tengo que traer y hacer que mis conflictos se solucionen. Y yo, juez, no puedo tampoco estar tan cerrado. Los jueces muchas veces tenemos eso, y en algunos casos se nos ha quedado tan impregnado la ideología del Código del 12 que decimos dura lex sed lex, o si no hay ley no te puedo hacer justicia. Oye, ¿dónde estamos? Estamos retrocediendo a 1789, una época donde el juez simplemente era la boca de la ley, como decía el gran filósofo y político Montesquieu. ¿Así? ¿Ese es el juez de ahora? No. Por eso es que, por la nueva concepción que se tiene acerca del proceso, nosotros decimos que estamos o ya hemos entrado, si bien no legalmente, de manera total, pero sí hay algunas pautas, ya hay algunas situaciones, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, como en la legislación, que ya nos hacen ver que estamos entrando dentro de esta etapa del eficientismo. ¿Y qué queremos con esta etapa? Señor, si no encontramos una norma adecuada o no encontramos la figura adecuada para poder dar respuesta eficiente y oportuna a las diferentes pretensiones que se nos puedan plantear, entonces hay que integrar la norma procesal. Y si es que hay alguna norma que nos impida hacer eso, pues hay que dejarla de lado y simplemente solucionar el problema. Ya no basta, y así lo dice el maestro Peirano, por igual del Peirano, gran rosarino, magistrado rosarino de Argentina, ya no basta, dice, con concebir una bella idea, grandioso principio, porque ahora lo que queremos es que se dé solución. Y si debemos dejar de lado ciertas situaciones
pues hay que dejarla de lado, porque lo que queremos nosotros es que el proceso sea eficiente. Por eso es que es el eficientismo. Muy bien. Entonces, el eficientismo tiene que ver con la eficiencia. Pero para hablar de eficiencia y de repente tratar de hacer la aclaración respecto a otros términos que podrían parecernos iguales o similares, vamos a tener que referirnos necesariamente a dos términos parecidos, como les digo, pero no iguales, ¿no? La eficacia y la efectividad. Eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Cómo es que debemos entender cada uno de estos términos? Pues hay posiciones y posiciones, como todo el derecho, y así sabemos nosotros, es discutible. Obviamente que es discutible, pero sin embargo, si nosotros vamos a ver estos términos desde el punto de vista de cómo concebimos al derecho como ciencia, vamos a tener una respuesta, me parece a mí adecuada. Bueno, pues, y cuando se habla del derecho como ciencia, ¿qué decimos? Bueno, hay una serie de teorías. Hay una serie de teorías. No hemos venido a hablar de filosofía, teoría, obviamente, pero es necesario de repente por ahí picar alguna que otra cosita, ¿no? La famosa teoría de Hans Kelsen, que decía que el derecho positivo es simplemente la ley, ¿no es cierto? De manera muy resumida, obviamente. La ley es el derecho. Y eso dicen que también se nos ha quedado, ¿no? A ustedes les habrá pasado, seguramente en algunos casos, cuando le preguntan a un juez, a un magistrado, a un colega: doctor, yo quiero que me resuelva esto, mire, le pongo el problema, el tema, hago mis argumentos. ¿Qué me dice el magistrado? A veces con el pecho inflado. Me dice: ¿sabe qué? Te voy a resolver conforme a ley. Y ese decir, te voy a resolver conforme a ley, de alguna forma, digo yo, de alguna forma está rebajando en su función. Porque el derecho es mucho más que la ley. Hay otras teorías, pues la teoría ecológica, Carlos Cosio, el famoso trialismo jurídico, Werner Wolfitz, la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale, acá postulada por el maestro Carlos Fernández Cesareo, donde al derecho tenemos que concebirlo desde sus tres dimensiones. La teoría tridimensional, bueno, sin dejar de mencionar obviamente la teoría pluridimensional del derecho, donde agrega espacio y tiempo a la tridimensionalidad de Miguel Reale. Pero bueno, ese es un tema que casi no ha cuajado dentro del derecho, ¿no? Pero bueno, refirámonos a la más común, la teoría tridimensional del derecho. ¿Qué cosa es el derecho? ¿O qué dimensiones? ¿O sobre qué se siente el derecho? ¿No? Hecho, valor y norma, o conducta social, valor y norma. Y esto tiene que ver obviamente con estos tres conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia. ¿Para qué se da una ley? Una ley se dice regula conductas sociales, de manera genérica obviamente estamos hablando, ¿no? Usualmente una ley regula conductas sociales. Pero esta ley que regula conductas sociales tiene un contenido valorativo, por supuesto que sí. Quiere obtener ciertos valores con la regulación de esta conducta. El valor máximo del derecho, como nosotros sabemos, es la justicia, pero no es el único. Porque el día, y así escuchamos en una conferencia también, que la justicia camine sola está tan desvalida que definitivamente no va a producir ningún efecto. Por eso es que la justicia se sienta en otros valores, se apoya en otros valores, como es el valor de eficacia. Por ejemplo, seguridad jurídica, por ejemplo. Entonces la ley se da para esto, ¿no es cierto? Entonces la ley regula una conducta, claro, hecho, conducta social. ¿Para qué? Para alcanzar de repente seguridad jurídica dentro de un país, valor. Conducta, valor y norma. Y dentro de estos tres conceptos es que se enmarcan precisamente estos tres también casos de eficacia, efectividad y eficiencia. La eficacia usualmente está reservada para aquellos casos en los cuales se determine que debe llegarse a obtener un objetivo.